Eric y Lyle Méndez, los hermanos que mataron a sus padres y se reencontraron en la cárcel más de 20 años después de estar separados. José Menéndez, un próspero ejecutivo del entretenimiento de 45 años, y Marie Louise Kitty Anderson, de 47 años, sabían perfectamente que sus hijos estaban intentando esquivar el camino que tenían pautado para ellos: estudios, esfuerzo y éxito. Pero nunca pensaron que la cosa sería tan grave, ni que la rabia y el odio que iban acumulando a los dos adolescentes estaban a punto de ebullición. En apariencias, los cuatro tenían una vida maravillosa, una casa estilo mediterráneo de 850 metros cuadrados en el mejor barrio de Los Ángeles, Beverly Hills, valuada en $5 millones, y en la que habían vivido Elton John y Prince. Un Mercedes-Benz convertible, los mejores colegios y las universidades, profesores tiempos completo para los deportes que escogían, vacaciones en el extranjero, no les faltaba nada, pero Lyle y Eric no parecían conformarse. José, que trabajaba sin descanso, tenía depositado en sus hijos las máximas esperanzas, pero poco a poco la decepción iba ganando espacio. Lyle había sido suspendido por unos años en la facultad de Princeton, Nueva Jersey, por copiarse de otro alumno. Eric había tenido un par de arrestos en 1988 por robos menores en la zona de Calabasas, California. Lo salvó la fortuna de su padre. José y Kitty estaban empezando a creer que la buena vida los había estropeado cuando ocurrió lo que ocurrió. Nos vamos a poner en el día 20 de agosto de 1989. Hace bastante calor y José y Kitty están agotados. Ayer tuvieron una larga y divertida jornada en familia. Salieron en el yate alquilado, Motion Pictures Marine, a pescar tiburones y volvieron esta madrugada. Quieren estar tranquilo y descansar antes de encarar la semana. Los jóvenes se acababan de ir al cine. Los padres aprovechan y se refugian en el playroom a ver la televisión. La espía que me amó, de James Bond. Se llevan bowls con frutos rojos y cremas y se tiran en el cómodo y gigante sofá blancos. Minutos antes de la medianoche, a José lo despertó por un segundo una bala que le entró por la nuca. No llegó a darse mucha cuenta. Kitty sí se despertó asustada por el ruido y se levantó rápido del sillón. Hacía tiempo, se sabría luego, que dormía con un rifle en su marido y con la puerta de su dormitorio bloqueada, pero justo hoy había bajado la guardia. Quiso correr hacia el pasillo, pero un escopetazo le dio de lleno en la pierna. La sangre que salía por botones le jugó una mala pasada, patinó sobre ella y cayó al piso gimiendo. Los siguientes balazos los presiente. Ella ya sabe que detrás de ese orificio de la escopeta, Mossberg calibre 12, que la apunta, están ellos, sus propios hijos. Los que parió, los que besó cada noche, los que malcrió y consoló con cada raspón. No tiene tiempo para suplicar, son segundos. Las balas terminan en su pecho y en su cara, borrándole todos los rasgos. Una mamá sin rostro para besar a Eric y Lyle. Una mamá sin ojos para mirarlos. Luego, más balas que se incrustan en las rodillas de los dos. Él recibió 6 impactos, ella 10. El gigante sillón blanco, inundado de rojo, la cara alfombra persa del piso también. Esta noche los hermanos habían planificado sus coartadas para que todo pareciera obra de la mafia. Volvieron antes de su tournée por las películas que llevaban a cabo su siniestro plan. Primero había sacado entradas para ver la última de James Bond, Licencia para matar. Curioso y premonitorio título. Pero después, como les pareció muy larga, prefirieron cambiar de sala y ver Batman. Más tarde se dirigieron a Santa Mónica, a un festival de comida. Regresaron a su casa, el número 722 de la calle North Drive Elm de Beverly Hills, antes de la medianoche. Dijeron que habían encontrado la puerta del parque abierta, y la entrada de la enorme casa también. Adentro, en el salón de la televisión, cerca de la mesita de ratona que tenía los bowls con el resto de comida, estaban los cuerpos de sus padres bañados en sangre. En la llamada al 911, a las 12 menos 13, Lyle dijo sollozante: «Alguien ha matado a mis padres». En esto no mentía. Hacía un par de semanas, Kitty le había confesado a su psiquiatra que temía que sus hijos fueran unos sociópatas. Su miedo quedó justificado. Lyle, de 21, y Eric, de 18, habían ejecutado con gélida precisión su fantasía. Ahora eran libres para disfrutar, como les diera la gana, de $14 millones. Al menos, eso creían. José Méndez había llegado a los 16 años de Cuba, escapando de Fidel Castro. Se fue a vivir con sus parientes y logró una beca universitaria de Illinois. Sin embargo, antes de graduarse decidió irse a vivir a Nueva York con Kitty Anderson, una chica de clase media de Chicago que trabajaba como docente. Se casaron en 1963. Él estudiaba y trabajaba sin descanso, inteligente y esmerado. Rápidamente escaló posiciones. Cuando entró en la compañía Hertz, se le abrió el mundo. Al poco tiempo, Hertz fue comprada por RCA, y así fue como José terminó involucrado en el mundo del entretenimiento y la música. José había logrado el sueño americano, de lavacopas a millonario.
El 10 de enero de 1968 nació Lyle. El 27 de noviembre de 1970, Eric. La familia crecía y él, orgulloso, pretendía darles a sus hijos lo mejor, pero también esperaba de ellos la misma entrega y el mismo esfuerzo que él había puesto con su vida. Comenzando la adolescencia, esa exigencia empezó a chocar contra la poca empatía que tenían los hijos con sus inflexibles planes. Lyle, el mayor de mal carácter, y Eric, el sensible de ojos claros, solo le interesaban por llevar una vida fácil y entretenida. El año que Lyle quedó fuera de Princeton por plagio, no tuvo mejor idea que pedirle a su padre plata para irse a pasear a Europa con su novia del momento. José se horrorizó. Le dijo que de ninguna manera, que si se iba a pasar unos años sin estudiar, debería trabajar. Lyle desobedeció, consiguió dinero y se fue igual. En 1989 volvió a Princeton, pero ese año después de los crímenes, el estudio quedaba definitivamente regalado. Curiosamente, 2 años antes de los asesinatos, Eric había escrito para el colegio secundario una obra de teatro sobre unos padres que morían a mano de su hijo de 18 años, por dinero. Las coincidencias no existen. Algunas de las frases de los hermanos, que recogieron los medios, por ese entonces fueron por sí solas impactantes. Parecían de cera. Nunca vi a mi padre así de indefenso, dijo Lyle. Él llegó a Estados Unidos a los 16 sin un padre. Ahora, casi a la misma edad, nosotros tampoco lo tenemos, dijo Eric. Lamentablemente, la policía no les realizó enseguida el dermotest para descubrir pólvora en sus manos. Cuando empezaron a sospechar de los hijos, ya era tarde. Los meses siguientes a los asesinatos, los hermanos entraron en una espiral de gasto desenfrenado. Gastaron $1 millón en menos de 6 meses. Lyle se compró un reloj Rolex de $15,000, sacos de cashmere, camisas de sedas, un auto Porsche, carrera y hasta un restaurante, por el que pagó más de $500,000. Eric contrató a un entrenador de tenis full-time y se dispuso a participar en el circuito profesional de Israel. Viajaron al Caribe y a Londres y comían en los restaurantes más caros. La vida de derroche los expuso ante los investigadores, que cada vez desconfiaban más. En la conducta de estos hijos no se traslucía ninguna tristeza. Los parientes de José Méndez dijeron que habían escrito un testamento en su computadora, pero antes de poder acceder a este documento se supo que había sido borrado por error. Nunca se pudo saber lo que José había escrito. Quizás sospechaba de sus hijos mucho más de lo que admitía públicamente. Lo que daría vuelta al caso fue la propia confesión de Eric en 2 sesiones con su terapeuta, Jeremy Osiel, 2 meses después de los crímenes. Las pesadillas que tenía sobre la muerte de sus padres eran tan vívidas que Eric llamó a su psicólogo. El 31 de octubre de 1989 se encontraron y fueron a caminar. Cuando volvían al consultorio, Eric se apoyó en un parquímetro público y le dijo: «Nosotros matamos a nuestros padres». Luego, dentro del consultorio, continuó detallando los hechos. Durante la charla llamó a su hermano Lyle para que fuera a la sesión. La idea la habían tenido. Relataron una semana antes de los crímenes mientras veían un show británico de TV, donde un hombre mataba a su padre. Eric contó que creía que su padre quería desheredarlo. Lyle aseguró que José estaba en proceso de hacer un nuevo testamento para dejarlos fuera. Para el doctor Osiel resultó claro que odiaban a su padre. A la madre la mataron, admitieron, porque era un testigo. Eric, según la confesión, fue primero en entrar al playroom de la casa familiar aquella noche. José, según dijo, llegó a gritar «no, no» cuando lo disparó. Lyle terminó su trabajo. La madre gemía. Tuvieron que salir a recargar las armas y volver para rematarla. A Lyle no le tembló el pulso. Tuvieron una segunda sesión de terapia el 2 de noviembre. Esta vez relataron cómo se habían cambiado de la ropa manchada y deshecho de las armas. Estaban convencidos, dijo Ociel, de haber llevado a cabo un crimen perfecto. Las 2 sesiones habían sido grabadas por el terapeuta, pero ese día cometieron un error fatal. Amenazaron al médico. Eric le dijo que había preguntado en voz alta ¿cómo mataron a Dr. Ociel? Asustado por el comentario, el psicólogo le contó todo a su novia, Judalon Smith, quien fue derecho a la policía. Si bien la ley no dejaba exhibir los cassettes por el pacto de confidencialidad con el paciente, la justicia consideró que las amenazas al psicólogo habían roto dicho pacto. Existía riesgo de vida para el terapeuta. El doctor Ociel contó todo y los cassettes fueron escuchados. Pero una pregunta sería clave en el futuro. ¿Por qué no hablaron con el psiquiatra en estas sesiones de los supuestos abusos sexuales que alegarían luego delante del juicio? En una entrevista en NBC4 en 2017, cuando lo confrontaron por esto a Lyle, se defendió diciendo que, por vergüenza, uno no habla de esas cosas tóxicas que te han pasado. Nadie le creyó demasiado.
Las primeras semanas después de los homicidios, la policía se centró en gente que podría haber tenido motivos para asesinarlos. No encontraron nada. Al poco tiempo, la conducta de los jóvenes Menéndez empezó a llamar la atención de todos. La policía contactó a un amigo del colegio de Eric, Craig Signarelli, para que, con un micrófono oculto, le preguntara sobre los crímenes de sus padres. Fueron a almorzar frente al mar y Signarelli preguntó. Eric negó tener algo que ver. Tuvo que aparecer el Dr. Osiel para que ellos fueran acusados formalmente de los crímenes por el gran jurado de Los Ángeles. Era el 8 de diciembre de 1992. Los hermanos fueron juzgados juntos, pero cada uno tenía un jurado independiente. El juicio, en 1993, fue transmitido por TV. El país entero seguía el caso con un policial atrapante. Los Menéndez se convirtieron en celebridades, eran atractivos, educados y bien vestidos. Además, tenían una abogada defensora que se animaba a todo, Leslie Abramson. Se llegó a esgrimir la teoría de que los asesinatos habían sido el resultado del temor de los adolescentes a ser asesinados por sus padres por pensar denunciar a José por abuso sexual. La defensora describía a José como un hombre cruel, exigente y perfeccionista, a Kitty como una alcohólica adicta a las drogas. Las víctimas eran malvadas, los hijos pobres inocentes. La tragicomedia televisiva estaba perfectamente montada. Nada pudo probarse. En el primer juicio el jurado no pudo llegar a ninguna definición, pero hubo un seguido juicio, menos mediático. Esta vez el juez Stanley Wisberg no permitió cámaras ni shows. El 2 de julio de 1996, el jurado los condenó a perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Se salvaron de la pena de muerte por un pelo. Querían ser encarcelados juntos, pero no se les permitió. En enero de 1997, Lyle se casó por correspondencia con su amiga exmodelo Anna Erickson. No llegaron lejos porque ella los pescó describiéndose con otra mujer. En enero de 2003, a los 35 años, Lyle volvió a casarse, esta vez con una editora de revista que se llamaba Rebecca Sneed. Eric, por su parte, se casó en 1997 en una ceremonia telefónica, en la prisión estatal Folsom. En junio de 1999, reincidió en el matrimonio, esta vez con Ruth Tammy Saccoman, quien luego escribió un libro sobre la relación. En abril de 2018, después de pedirlo muchas veces, Eric consiguió ser trasladado a la prisión de San Diego donde estaba Lyle. Hoy los dos comparten su vida, en el correccional R.J. Donovan de San Diego. Sus vidas han inspirado películas, documentales, capítulos de series, programas especiales, podcasts y hasta una canción de un grupo mexicano. Los Menéndez tienen bien ganada su oscura fama. El escalofriante pensar que las señales estaban ahí, solo había que verlas a tiempo, algo que Kitty y José no pudieron. No era tarea fácil. Ningún padre, por muy preocupado que esté por la conducta de sus hijos, podría imaginar que deberá ponerse a salvo de ellos. Lyle y Eric fueron dos fríos asesinos, hermanados, no solo por el ADN que comparte, sino también por la sangre que decidieron derramar, su propia sangre.